es mi gozo, vamos allá a recibir la palabra y es mi gozo poder recibir al pastor Guillermo, todos nosotros con la exposición de la palabra del Señor en este culto misionero. ¿Cuánto le saludamos? Te bendiga, que Dios te use. Compartir la palabra, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo número 2. No sin antes también saludar de manera respetuosa a nuestro amado pastor aquí de la iglesia en Nazca y presbítero de toda esta zona 65, el reverendo Saúl Arana, a su esposa, a su familia, amén, Dios los bendiga. Dios le bendiga también a todos los hermanos que llegaron, a adolescentes, a los niños también. A ver cuántos niños hay en el culto esta noche. Allá veo uno, gloria a Dios. ¿Dónde hay más niños? 2, gloria a Dios. Y Dios le bendiga a todos los hermanos también que ya se conectan a través de las redes sociales, a través de nuestra página MMM Nazca. Aleluya. Si lo tiene, me dice amén, por favor. Libro de los Hechos, el capítulo número 22. Y si el que está al lado no tiene Biblia, compártale, por favor, para que también pueda seguir con nosotros lo que dice la palabra. Y la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 22 del libro de los Hechos, versículo número 6. Y dice así: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres lo que has visto, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Quiero que subraye esa palabrita. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Oramos. Señor nuestro Dios y nuestro buen Padre celestial, te adoramos y te alabamos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Rogamos que bendigas tu palabra leída, unjas mi vida con poder de lo alto para poder disertar en la meditación de tu palabra, y tu Espíritu Santo sea haciendo esa obra misteriosa que en todos los tiempos ha estado manifestándose en el corazón de hombres y de mujeres, no solo de adultos, no solo en damas, en caballeros, en jóvenes, aún estén adolescentes y niños, Padre. Ten misericordia de mi vida y úsala para bendición de todos los que están aquí en tu casa, pero también de todos los que nos están viendo y oyendo a través de los medios o Dios de comunicación. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos, pero como dicen nuestros pastores, no siente la alabanza. Amén. Gloria a Cristo.
Y con la ayuda del Señor, hermanos, quiero predicarles esta noche bajo el tema, ahora pues, ¿por qué te detienes? Aleluya. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Y fue la interrogante que, aleluya, le dio un hombre de Dios a otro hombre que acababa el Señor de llamar. Amén. Aleluya. Aleluya, estos versos bíblicos que hemos leído no es otra cosa sino el testimonio del apóstol San Pablo. Amén. El apóstol San Pablo, hermanos, está relatando su conversión. Una cosa es que un hermano vea a alguien que llegó al templo. Amén. Y hasta lo haya visto llegar. Y algunos de nosotros hemos llegado, ¿no? De distintas maneras. Algunos han sido muy vanidosos cuando han llegado al templo, llenos de atavíos, no solo las mujeres, los varones también, porque hoy es común ver hasta los varones depilarse en las cejas. Es común hasta los varones, hermano, cuidar la estética. Aleluya. Lo cierto es que muchos de pronto conocen a los hermanos cuando por primera vez llegaron al templo, que no eran hermanos, obviamente. Aleluya. Y muchos han sido testigos y dicen, mira, ve ese muchachito, ya no se corta ya, ¿no? De esa manera extravagante. Ahora lo veo con un corte varonil. Ahora hasta lo veo con su camisita, con su corbata, ¿no? Y algunos lo conocieron de repente hasta en el trabajo o en el centro de estudios y se dieron cuenta que eran muy vulgar, usaban un lenguaje, aleluya, vergonzoso, pero se dan cuenta también cómo Dios ha cambiado hasta su léxico, hasta su forma de caminar, hasta su forma de vestir, hasta su forma de hablar. Aleluya. Pero eso es lo que usted ve. Pero usted no ve más allá de lo que el que ha tenido una experiencia con Dios, aleluya, ha vivido, ha experimentado. Amén. Entonces Pablo relata aquí su testimonio. Él dice que estaba yendo, aleluya, obviamente había pedido cartas, amén, de los fariseos para buscar a los cristianos que habían conocido al Señor, porque él creía, amén, que haciendo esto estaba rindiendo culto a Dios, porque hay gente, hermanas, muy sincera, a pesar de que están en una religión donde la palabra no se ajusta, aleluya, a los decretos bíblicos y solo siguen mandamientos de hombres. Pero muchos de ellos son sinceros. Y uno de ellos era Pablo, que él mismo dice, yo soy fariseo de fariseo. Amén. Y él decía que era fariseo de fariseo, no porque hacía, de pronto no quería hacer eco de su religión, sino que le está diciendo, yo era sincero en mi religión. Yo era un hombre que amaba a Dios, pero no tenía el conocimiento de Dios, no tenía la verdad de Dios. Pero ahí estaba él, queriendo servir a Dios. Y dice la palabra que él aventajó a muchos de su contemporáneo. Quiere decir que con él empezaron muchos la vida religiosa fariseica y él aventajó a muchos. Amén. Pero él dice, estaba yendo yo allí para buscar a más cristianos que estaban siguiendo a Jesús, para, aleluya, encarcelarlos y hasta, aleluya, detener, aleluya, ese mensaje que daban, que para él era ofensivo. Como hay mucha gente cuando no conoce el evangelio, le parece esto, hermano, algo ofensivo. No. Allá te prohíben muchas cosas, allá aleluya, te critican, te condenan. Y aquí no condenamos a nadie, hermano. Aquí lo que hacemos es enseñar la palabra de Dios. Aquí lo que hacemos es, aleluya, enseñarle el mensaje que Dios ha dejado en su santa palabra. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Pero algunos se ofenden. Por ejemplo, cuánta gente, aleluya, se han convertido en promiscuos sexuales y buscan antros, aleluya, de perdición sexual, donde hay mujeres que alquilan, aleluya, su cuerpo por sexo. Y cuántos hombres han sido promiscuos.
de estar con una, con otra, más otra, por otra. Y no solo varones, hasta mujeres también. Y la palabra de Dios le llama a aquellos, si son solteros, que son fornicarios. Varones, mujeres, fornicarias. ¿Cuántos hombres creen que es común tener una esposa y un amante? Pero la palabra de Dios le llama a ellos adúlteros. Y dice, no erréis, los adúlteros, los fornicarios, no heredarán el reino de los cielos. Aleluya. Y alguno que está en esa vida se siente ofendido. Pero tenemos que enseñarte, porque así no vas a entrar al cielo. Por mucho que tú puedes decir, yo amo a Dios. Pero dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Porque a Dios no se le ama, hermano, con expresiones o con dádivas que podemos darle. A Dios se le ama guardando su palabra. Y ahí está Pablo testificando él. Y él dice que al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz. Él está testificando su experiencia. Y estamos convencidos, hermanos, que para que alguien se convierta a Cristo, tiene que tener su experiencia con Dios. Y la experiencia con Dios de todos no es la misma. La experiencia que tuvo el pastor no es la que tuve yo, o la que ha tenido usted. Cada uno tiene su propia experiencia con Dios. Yo cuando llegué a la iglesia era nuevito. Y yo me convierto en mi casa. Luego que un medio hermano que iba a la iglesia y también iba a la fiesta, que venía al culto a alabar a Dios y venía también a la discoteca a beber licor. Pero me predicó la palabra y se cumplió lo que dice el profeta. Así dice Jehová, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará la obra para la cual yo la he enviado a hacer. Y la obra que Dios ha enviado a hacer con su palabra es que ésta cambie, transforme, liberte, haga nueva todas las cosas en nuestras vidas. A su nombre, gloria. ¿Y dónde me predicó él? En la puerta de mi casa, como a las 3 de la mañana. Desde las 7 de la noche estábamos en el patio de la casa, bailando, tomando. Denle palmas a Cristo si puede. Papá había apadrinado a una hija de su clienta y desde las 7 estábamos bailando y tomando. Con yunza incluido. Bailando y con el hacha, metiéndole el hachazo al árbol. Desde las 7 de la noche. Y no sé qué se me dio como a las 3 de la mañana entrar a la casa. Y entró a la casa y están tocando la puerta. Era mi hermano que había llegado de viaje. Y cuando yo abro la puerta, me dicen, no, ya estoy tocando la puerta hace rato. Pero bueno, y el que lo había traído a mi hermano, el taxista, era un amigo de él, que yo lo conocía de perdición. Pero ahora ya era medio, se perdía medias, ya no se perdía tanto. Pero sí yo veía su carro de él afuera del templo, como hacía 2 meses atrás. Y cada vez que yo iba a la casa pasaba por ese óvalo y ahí estaba su carrito. Y cuando mi hermano baja le dice, oye fulano, espérame un momento. Dice, oye, pasa pues un momento aquí a la fiesta para que coma. Y él le dice, no, yo no estoy para eso, le dice él. Yo tengo que trabajar. Conclusión, ya entonces espérame aquí que voy a entrar a sacarte, aunque sea para que te lleves, para que cenes. Porque estos borrachos me van a estar pensando en la cerveza, en el licor, que en la comida. Y mientras mi hermano entra, yo me acerco, le digo, oye fulano, ¿y tú eres cristiano? Porque he visto tu carro afuera de un templo cristiano. Ah, sí. ¿Y cómo es allá? Y él me dice, mira Guillermo, tú estás borracho ahorita y si te hablo no me vas a entender. Pero era un borracho todavía consciente. Porque hay borrachos conscientes y hay borrachos inconscientes, ¿ah? Amén. Aleluya. No, pero háblame, le digo, yo estoy consciente de todo. No, y de tanto que le insistí, me habló. Me predicó. Pero solo recuerdo la parte final que me dijo, Guillermo, el día que tú estés cansado de tu vida y que creas que tu vida no tiene sentido, donde estés, dile a Dios, si existes, cambia mi vida. Eso sí me acuerdo hasta hoy. Conclusión, salió una mano y se voy a, mira, mañana me voy de viaje. El día siguiente era
domingo. Me voy de viaje, pero vengo el martes. Te comparto la palabra en la tarde y nos vamos a... Ah, ya le dije. Pero de todas maneras te invito, a tu papá, a tu mamá, invítalos a todos a la iglesia. Y me invitó al templo. Para abreviar y sintetizar, entré a la casa, hermanos, y esa palabra empezó a generar un efecto en mi vida. Que ya no sentí la gana de seguir bailando y de seguir tomando. Y yo recuerdo que abro la puerta del patio y me paro y empiezo a mirar de derecha a izquierda a todos los borrachos y como que se me abrió los ojos. Y veo a una pareja ya concupiscente ahí haciendo unos movimientos de seducción. Y veo por allá otros que se están manoseando. Y entonces empiezo a ver por todos lados, como que empiezo a mirar todo el panorama. Y de pronto sentí en mi corazón despedirme de cada invitado y me despedí de todos. Que eran como 200 creo o algo más. Y al final entré a la casa. Y ya no entré igual, hermanos. Sentado ahí en la sala. De momento me empecé a recordar mi niñez, cómo yo había odiado a papá desde que tuve uso de razón, porque era un alcohólico. Toda la semana se embriagaba, viernes, sábado, domingo. Y llegó el punto, hermano, que hasta cerraba semanas completas. Aleluya. Y entonces borracho se transformaba, golpeaba a mamá, a mis hermanos, a veces nos dejaba de hambre y tantas cosas que viví. Pero voy a esto, hermanos. Empiezo a llorar. Y recuerda las palabras del hermano. El día que tú creas que estás cansado de tu vida, donde estés, dile a Dios, si existes, cámbiame. Y sentado yo llorando, empiezo a decirle, Señor, hermano, yo odiaba a mi padre. Señor, si tú existes, cambia mi vida. Y sentado me pongo de pie. Y a la que me pongo de pie, como que levanto, amén, mi rostro como que hacia el cielo. Y cerrado los ojos le decía, Señor, si tú existes, cámbiame. Y de pronto abro los ojos. Estoy llorando. Y cuando abro los ojos, obviamente que la casa tenía techo. Pero abro los ojos y no veo el techo. Veo los cielos como que usted sale ahorita a la calle y ve los cielos así medio oscuros. Así vi los cielos. Y de pronto veo que el cielo se abrió en dos. Y de pronto veo que del cielo un potente resplandor de luz me ilumina. Y cuando estoy viendo yo, aleluya, tan potente es que no puedo seguir visualizando y caigo al piso de rodillas. No entiendo qué me está ocurriendo porque nunca me han hablado de experiencias con Dios. Aleluya. Ni pensé tampoco buscar a Dios porque yo no fui a buscar a Dios. Pero se cumple lo que dice la Escritura, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar al que está perdido. Y yo estaba perdido y me vino a buscar. Aleluya. Y ese resplandor de luz me iluminó, hermanos, que yo en el piso, aleluya, sentí que alguien descendió del cielo y me consoló. Cuando reacciono para abreviar esto, han pasado como una hora, miro el reloj, son 4:40. Y ya cuando abro los ojos y estoy en el piso tirado, visualizo que he hecho un charco de agua de tanto haber llorado. Y dije, ¿qué es esto? Esto es un sueño. Fue mi imaginación. La psicología le llama alucinación. Si usted le va y le testifica que Dios me habló, que vi un demonio, digo yo porque estudiamos la carrera de psicología. Aleluya. Y para ellos no existe un mundo más que lo físico. Aleluya. Pero el Señor Jesús lo dijo, que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el que ha nacido en el Espíritu puede visualizar las cosas espirituales. Aleluya. Mi vida fue transformada esa madrugada. Y para confirmar, esa noche que fui al templo pasó esa experiencia similar. Aleluya. Entonces cuando Pablo relata, cuando yo leí esto, me acordé que algo parecido me pasó a mí. Pero yo era nuevo. Y yo voy a los hermanos mayores, le digo, hermano, me ha pasado esto. Me dijo, no, eso no puede ser, me dijo. ¿Cómo si tú recién estás viniendo a la iglesia? Y como que me quisieron hacer dudar. Yo nuevo no entendía. Pero sepan los nuevos que cuando usted no entienda algo, el que te puede orientar mejor es tu pastor. Porque con mucho respeto a los hermanos, hay muchos hermanos que no conocen ese mundo espiritual. No conocen las manifestaciones de Dios. No saben cómo Dios trata. Algunos han creído que como Dios ha tratado con ellos, tiene que tratar con todos. Y no, Dios no trata con todos de la misma manera. Aleluya.
Con algunos trató en un templo como este. En otros casos trató con uno que estaba debajo de un puente. Aleluya, y de muchas maneras trata. Pero Pablo relata su experiencia. Avanzo para sintetizar. Y Pablo dice que en su experiencia, verso 7, ese resplandor de luz lo lleva a caerse al suelo, verso 7. Y oye una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tiene su experiencia con Dios. Y yo le digo en esta noche a todos los que han llegado aquí, que si usted no ha tenido hasta hoy una experiencia con Dios, pídasela, búsquela, porque las experiencias con Dios llevan a que nuestra fe sea creciente, que lo imposible lo puedas ver posible, que lo que no lo puede hacer la medicina, tú estás creído que lo puede hacer Dios. A su nombre, gloria. Porque dijo el Señor Jesús: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero solo lo va a entender esto el que ha conocido a Dios, el que ha tenido una experiencia con Dios. Porque aunque usted escuche la palabra, pero le cuesta creer, entonces en el momento de la prueba usted va a titubear. Amén. Y de repente hasta usted diga: yo ahora que estoy viniendo a la iglesia, hasta el negocio me va mal, hasta me estoy enfermando. Antes tenía dinero, hasta me sobraba y le prestaba y hasta le regalaba a todo el mundo. Pero ahora, hasta no tengo ni para el té. ¿Ah? Aleluya. Y como que te vas a crear un concepto de que buscar a Dios, en vez de ser una bendición, es una maldición. Pero lo que tú no has entendido es que Dios tiene que llevarte por ese desierto para que tu fe no esté fundada en un hombre, ni tampoco en el dinero que posee, ni en las influencias que tiene, sino en el poder de Dios. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Aleluya. Por eso es importante esa experiencia con Dios. Aleluya. Y la experiencia con Dios, hermanos, no vayan a pensar que solo son para los adultos. Ya le decía, yo era nuevo. Y yo le digo a los niños que están aquí en esta noche también, que para ustedes también es la experiencia con Dios. Qué lindo, ayer veía un videíto, aleluya, de una publicación de un evento infantil que se hizo en una de nuestras campañas, en nuestras iglesias. Y qué lindo ver una niña adorando, llorando, hablando con Dios y hasta intercediendo por otros niños. Eso me hace recordar cuando yo llegué al templo, donde me convertí. Y con mucho respeto a todos los pastores, pero hasta ahora ha sido el único templo donde yo he visto a los niños sentados en la primera banca y atento a la palabra y adorando a Dios y hasta buscando una bendición con Dios. Cuando yo llegué a ese templo, hermano, yo veía como 15 niños en las primeras sillas. Yo era nuevo. Y a los 2 meses el Espíritu de Dios me tocó por vez primera. Y llegó a mi oído que Dios estaba moviéndose con poder en el culto de niños. Porque en las vacaciones, Dios bendiga a ese director de escuela dominical, empezó a hacer culto de niños de 6 a 8 todos los lunes en las vacaciones. Y entonces cuando yo fui tocado por el Espíritu, hermano, fui tan tocado que me fui a mi casa llorando, no paraba de llorar. Y el hermano que me llevó, que fue el que me predicó, que ya luego me empezó a llevar a la casa. Yo acabó el culto ahí, Dios mío, envuelto en ese ambiente espiritual. Por primera vez había sido tocado por el Espíritu. Y cuando ya acabó el culto, dijo el pastor, el pueblo de Dios dice amén, 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 ya, Dios le bendiga a todos. Yo seguía llorando en mi banca. Y el hermano se me acercó. Obviamente pues no tenía una experiencia con Dios, no había nacido de nuevo él. Se me acercó y me dijo, ya, varón, ya, acabó ya el culto, ya, hermano, ya, tranquilízate. Y yo no entendía lo que me estaba pasando. Es lo que le decía yo. Hay cosas que usted no va a ver del otro, pero el que lo experimenta, él es el único que entiende lo que le está pasando. Él es el único que entiende lo que está sintiendo. A su nombre, gloria. Qué importante es la experiencia con Dios. Y Pablo sigue relatando y dice verso 8. Y cuando yo tengo esta experiencia,
oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y podemos estar en un culto así como ahora, adorando a Dios, y de repente estoy predicando yo en esta hora, o el pastor está predicando cada noche, y hasta el pastor humanamente, porque somos humanos, podemos creer que no está pasando nada con todos o con algunos, pero a veces no es así. A veces se está predicando y Dios está hablándole a alguien, y hasta él o ella siente que la voz retumba en su interior, y aunque nadie le entiende, pero ella está entendiendo el mensaje. Él está entendiendo que con él es, que con ella es. Aleluya. Y Pablo está diciéndole que yo oí una voz. Hay hermanos que han oído la voz de Dios. Aleluya. Pero hay otros que no creen en esto, y pueden ser hasta miembros de la iglesia. Yo, cuando ya en mi primer año Dios me dio la bendición de ser diácono, yo conocí a un matrimonio, miembro de nuestra iglesia, como 6 años, y no reciben el bautismo del Espíritu. Y el pastor siempre motivando: hermano, hay que recibir el Espíritu, porque dijo el Señor Jesús que hay batallas que no la venceremos ni con fuerza ni con espada, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová. Y ahí está. Y en una escuela dominical cayó el poder del Espíritu, hermanos. Y el hermano siempre se sentaba con la esposa, y la esposa recibió el poder. Yo la vi desde la puerta, van lanzando santos, se recorrió por todo el templo. Y al final el hermano reclamándole a su esposa: oye, loca, ¿por qué te has puesto a bailar, a saltar, a brincar, a dar vuelta? El hermano miembro de la iglesia. Y yo digo esto porque afuera del templo siempre compartía con los hermanos nuevos que llegaban. Yo veía que le reclamaba. Y de pronto mi pastor era soltero todavía, y Dios nos permitió colaborarle cuando tenía consejería con hermanas. Y me dice: Guillermo, acompáñame, hijo, a la oficina. Ven, pastor. Y entró la hermana, y yo le escuché. Yo estaba sentado a un costado, mi pastor ahí en su escritorio. Sí, hermana, ¿qué pasó? No, pastor, yo he sentido algo acá, me ha pasado esto, yo no hablo en lenguas porque quiero. Y empezó a compartir su experiencia. Yo recibí del poder del Espíritu. Así, yo también sé, tengo testimonio. Pero pastor, mi esposo me está tildando de loca. Mi esposo me está diciendo: oye, loca, ¿por qué te mueves así, que te ves toda una loca desquiciada en el templo? Me da vergüenza que todos te vean así. Aleluya. Oiga, yo no creo que hayan hermanos aquí que les incomode que alguien hable en lengua, que alguien dance, porque hay gente así también, hermano, que le incomoda, que mientras se habla tranquilito, suavecito, a ellos les agrada. Pero cuando alguien empieza a saltar, a brincar, o a dar vueltas, o a hablar en lengua, creen que esto es de locos. Pero no, esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, voy a derramar de mi Espíritu, a su nombre gloria. Ya ve, la hermana entendía lo que había recibido, y aunque era su esposo, él no lo entendía. ¿Y Pablo por qué testifica? Vamos a verlo. Porque hay algo que yo no veo que, aleluya, Lucas, que escribe Hechos, no relata. Pero que cuando Pablo testifica, él sí ya describe el detalle. Y aquí está Pablo testificando. Porque una cosa es que yo diga: no, yo conocí al hermano que está, yo lo vi cuando llegó, hasta borracho llegó. Pero nadie sabe cómo llegó. Pero nadie sabe cómo lo trajo Dios por aquí. Pero sigo, porque ya el tiempo se nos acabó. Pero dice así: y yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Ah? Podemos estar todos en el templo y todos podemos decir al final: uy, hoy día fue la gloria de Dios. Pero nadie sabe a quién Dios lo llamó, a quién Dios le tocó, aleluya, a quién Dios le ministró de manera muy particular. Y solo lo entiende el que lo experimenta. Pero dice más: y dije,
¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, Ananías, le dice a Pablo, que era Saulo en ese momento, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ananías le está diciendo que el Dios a quien él está sirviendo, que de sus padres, de la descendencia judía, es el que le ha hablado. Amén. Que lo que he experimentado no es producto de la imaginación, que no es producto de la psicología, que no es producto, aleluya, del pensamiento humano. Que Dios se sigue manifestando, que Dios sigue hablando, que Dios sigue salvando, que Dios sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego, que Dios sigue repartiendo dones. A su nombre, gloria. Pero para terminar dice, porque serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Todos conocemos a un Saulo tremendo, ¿no? Leemos en la palabra, uy, qué tremendo, el Señor lo llamó. Y con la misma entró a predicar. Y predicando casi lo matan. Y se levantó y siguió predicando. Pero nadie conoce esta parte. Que cuando Dios trataba con él, Dios le dio testimonio al hombre de Dios llamado Ananías. Y que por el Espíritu discernió que aunque Dios estaba tratando con Saulo, como que había algo que lo estaba deteniendo a él. Y a veces los hermanos, entre hermanos pueden decir, uy, qué tremendo es ese hermano, qué tremenda es esa hermana. Porque usted lo ve ahí, tremendo y tremenda. Pero el pastor conoce a la oveja. Algunos dicen, oye, el pastor no se da cuenta del hermano. Ese ya debería estar en la obra. No se da cuenta de la hermana. Ese ya debería estar, pero ganándola por allá. Creo que el pastor medio envidioso, creo que no quiere que crezca. Creo que le está poniendo el pie ahí. ¿Ah? ¿Será así? No, hermanos. El buen pastor conoce a la oveja. Y el pastor sabe que hay algunos que si recibe una pequeña bendición, hasta se sienten la sierva de la iglesia. Hasta se sienten el profeta de Dios. Aleluya. Porque eso pasa, hermanos.